Buenas tardes, son las 4 de la tarde y 17 minutos. Somos Semana Noticias, aquí para mantenerlo informado y para tratar con usted durante este periodo de cuarentena en Colombia, temas que nos afectan a todos, algunos más que a otros, y para hablar de aquellas personas que llevamos muy cerca en el corazón porque en algo nos preocupan. Me refiero a los adictos. Vamos a dedicar este especial a hablar a aquellas personas alcohólicos, drogadictos, adictos al sexo, adictos al juego, adictos a tantas cosas que en este momento de distanciamiento, de tener que quedarse en sus casas, son una de las poblaciones que más está sufriendo. Me acompaña a esta hora el doctor Miguel Betín, es director de la Fundación Crecer y es una persona, psicólogo, por supuesto, especializado, terapeuta, que ha dedicado su vida a lidiar con adictos. Doctor Betín, qué dicha poder tenerlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La dicha es para mí. Sí, doctor, vamos a estar pues hablando de este tema que usted conoce también y bueno, para ayudarnos a manejarlo y a contarles a ustedes qué significa ser adicto y qué significa ser adicto en un momento así, está también con nosotros Manuel Teodoro. Manuel Teodoro, bueno, casi que no necesita una presentación en Colombia, periodista, presentador de noticias, director en Caracol Televisión del programa Séptimo Día, también del programa El Rastro, ahora también con el programa Extra, pero Manuel Teodoro es, y tal vez muchos en Colombia no saben, alguien que sabe mucho del tema de adicciones y es que las ha vivido en carne propia por una decisión muy suya, personal. Hace 13 años no toma Manuel una gota de alcohol, pero además se ha dedicado a hacer programas sobre adicción, a profundizar, a entender el tema. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Ojalá podamos ser útiles para toda la audiencia. Eso me gusta, Manuel. Me gusta que arranque diciendo ojalá podamos ser útiles, porque si bien en este espacio pues tocaremos algunos temas personales, en realidad lo que más queremos es ser útiles y que nos escuchen aquellas personas que tal vez esta tarde pues están luchando con alguna adicción. Arranco con usted, doctor Betín. Para un adicto, esta orden de quedarse en casa, ¿qué significa? Significa sufrimiento, mucho sufrimiento, mucha angustia, mucha depresión, obviamente porque el acceso a las drogas ilegales es muy complicado en estos tiempos. Si bien los dealers, los distribuidores puerta a puerta de drogas se dan sus mañas también en esta época de cuarentena, obviamente no ha sido tan sencillo. Y significa sufrir y significa angustia porque la dosis a la que la persona está acostumbrada no llega con facilidad, sobre todo la dosis de sustancias ilegales como cocaína, como 2CB, que es una sustancia que están consumiendo ahora mucho los jóvenes, como popper y otro tipo de estas sustancias que llamamos sustancias de fabricación. Entonces, como la sustancia no llega con facilidad, lo que se conoce como periodo y síndrome de abstinencia, es decir, aquellas manifestaciones físicas y psicológicas como irritabilidad, desasosiego, la angustia misma a la que me refiero, afloran porque la persona no tiene el calmante o el estimulante al que está acostumbrado. Y el encerramiento aumenta esa angustia con la que normalmente vive un adicto. No olvidemos que un adicto no consume por rumba. Eso ya hace mucho rato que quedó atrás en la vida del adicto. El adicto no está consumiendo por rumba ni por goce. El adicto está consumiendo porque necesita la dosis cada cierto tiempo, la necesita para no sufrir o para sufrir menos de lo que ya sufre. Eso es lo que un adicto está viviendo ahora. Se han incrementado las llamadas de personas desesperadas en sus casas en este periodo. Estamos así de llamadas de gente necesitando ayuda porque obviamente sí, la situación se ha puesto difícil. Sí. Manuel, por supuesto, dice el doctor, se ha puesto muy difícil la situación y le quiero preguntar a usted cómo mantiene la abstinencia y el acceso a personas que le han ofrecido apoyo en otros momentos de la vida ahora durante este periodo de cuarentena. Yo no tengo ningún reparo en decir que yo soy un alcohólico en recuperación.
Yo tengo más de 12 años, casi 13 años de abstención total. Pero hay que recordar algo, y es algo que yo aprendí del mismo doctor Betín, y gracias a él, en muchos sentidos, hoy yo soy un hombre abstemio, y es que el alcohólico o el adicto es alcohólico o adicto por toda la vida, con o sin pandemia, con o sin fiesta, con o sin fiestas navideñas, en épocas normales, en Ramadán, no sé cuál será la época bueno, de los judíos, el Rosh Hashanah. Siempre somos adictos y siempre somos alcohólicos. Entonces, yo les puedo decir que si yo en este momento estuviera en mi consumo activo, o sea, es decir, no hubiera buscado ayuda, como hice hace casi 13 años, es muy probable que en este momento yo estaría borracho. Pero Manuel, usted sigue participando, va a grupos de alcohólicos anónimos, Sí. eso, y ahora ¿cómo están haciendo? ¿Los mantienen por Zoom? ¿Cómo funciona? Sí, así mismo, tenemos grupos, yo voy a un grupo que se llama Pájaros Madrugadores, y nos mantenemos en contacto. Yo tengo amigos que son alcohólicos, que conocí ahí mismo en Fundacrecer, y que pues que son también de otras partes del país y del mundo. Y esto ha sido un momento en el que nos hemos mantenido muy unidos, porque uno necesita fuerza, y hay que decirlo porque es cierto, se puede recaer. Sí, claro, se puede, que sí que, sí, y sigo con usted, Manuel, un ratico, porque claro que se puede recaer, y así como usted tiene la valentía de decir que es alcohólico en recuperación, yo también confieso que también soy alcohólica en un proceso de recuperación, que cumplí esta semana 1 año sin una gota de alcohol, y Manuel, en este periodo, y gracias y mucho. Muchas felicitaciones. Pues, doctor Betín, fue un logro y se lo tuvieron que patear mucho el doctor Betín y Manuel, y obviamente pues es un momento muy importante. Yo me atrevo a contarlo, y el motivo por el cual hoy salgo del closet, digamos, con esa información, es porque creo que es el momento en que tenemos que apoyarnos, porque lo que acaba de decir Manuel, recaer es fácil, recaer es delicado, Manuel, y en este proceso, cuando nos dicen que hay que quedarse en la casa, cuando van alargando la pandemia y empieza a generar esa angustia que estamos viviendo todo, pero que a los adictos les pega distinto, Manuel. Entonces, ¿cómo se está cuidando y cómo se cuida un adicto como usted y yo en un proceso de recuperación? Y ya hablaremos de los adictos que están consumiendo, que también es un mundo delicado, pero ¿cómo se cuida, Manuel? Pues afortunadamente en estos grupos hay lecturas y hay literatura, hay libros muy buenos, que uno siempre mantiene cerca. La espiritualidad funciona, me ha funcionado muy bien, algo que aprendí mucho cuando estuve internado en Fundacrecer. Orar por la mañana, pedirle a mi ser superior que solo por hoy que me mantenga equilibrado, y afortunadamente pues no convivo con alcohólicos, no tengo mucha cercanía con amigos que consumen mucho trago, y tengo muchos, pero le toca cuidarse y mantener esa distancia, Manuel, y mantener pues una disciplina. La única manera es una enfermedad, es que no se nos puede olvidar que es una enfermedad, y tal vez aquellas personas que las están juzgando en la casa hoy porque van a fumarse algo o a tomarse un trago, no nos olvidemos de eso. Es una enfermedad. Muy importante. Es muy importante. Doctor Betín, ya hablamos entonces pues un poco de cuidarse para no recaer, y el desespero del que no puede consumir. Pero ¿qué pasa con el que sí tiene la droga o el alcohol en la casa? Y se lo pregunto, doctor, hablando ya desde una cosa muy personal. Tengo una amiga que cada tanto me llama y me dice: Dora, ya son las 2 de la tarde, ¿será muy temprano para servirme la primera copa de vino?
Entonces, el alcohólico que lo tiene en la casa y que el horario no lo tiene, eso de salir a trabajar y tomarse un whisky cuando uno llega a las 7, entonces ya no existe. ¿Qué pasa con ese? Ahora, hay que pedir ayuda, ¿no? De la adicción es difícil salir solo y es mucho más difícil salir en estas épocas sin pedir ayuda. Ya lo decía Manuel, hay que acudir a otras personas. Si alguien que lleva 10, 12 años todavía tiene que seguir acudiendo a otras personas, alguien en esta época de encerramiento, con lo cual se incrementa la depresión, se incrementa la ansiedad, se incrementan las tensiones, los conflictos familiares ni se diga, y esa persona que siempre ha estado acostumbrada a qué, a medicarse, o sea, a aliviar la tensión, aliviar la ansiedad, aliviar la angustia con alcohol, pues va a acudir mucho más al alcohol. Es complicadísimo en estas épocas no manejar una adicción si normalmente es difícil, si en estas épocas no se acude y no se busca ayuda, es mucho más complicado. Mire, hay toda una posibilidad de hacerlo por este medio que lo estamos haciendo hoy en día, que la persona no lo dude, porque obviamente en este momento se es más frágil para que la adicción se continúe o para que se caiga en una adicción. Con toda seguridad que quien tenía una adicción la ha incrementado en esta época. Es un momento de buscar ayuda, es una buena oportunidad en este momento para buscar ayuda. Ay, doctor, pero es que hay otros que dicen que es justamente un momento para no cambiar hábitos porque tal vez es demasiado pedirle a la mente y al espíritu, si se quiere, además de lo que estamos viviendo, uno dejar un hábito en este momento. Es difícil, pero el que esté pensando en dejarlo lo puede hacer. Lo puede hacer, mira, podría uno pensar que es difícil, pero yo diría que este es un momento también en que tenemos que reflexionar y pensar cómo hemos vivido la vida y mirar la fragilidad de la vida. O sea, todas aquellas cosas de las que nos llenamos todo el tiempo y qué es lo que nos está enseñando esto en un momento dado, que la vida está ligada a la muerte y que en un momento nos puede suceder. Así que es una muy buena circunstancia para pensar que hay que vivir alegremente, que hay que recuperar aquellas pequeñas cosas que son tan significativas como el abrazo al otro, como la vida en familia, como la amistad, como poder dialogar, todo eso que hemos perdido, así que es un buen momento para pensar en que realmente tengo que cambiar mi estilo de vida, porque quien ha tenido una adicción, lo repito nuevamente, es alguien que sufre. Los familiares muchas veces dicen, es que sufro mucho con el adicto, es que quiero que cambie. Ayer hablaba con una familia que está absolutamente desesperada y les decía, mire, ustedes no están sufriendo más que él. Él sufre más, pero es muy difícil que lo identifique y que lo reconozca, pero quien más sufre es él. Cuando le tendemos la mano y cuando esa persona logra un día de abstención, un solito día de abstención, empieza a entender el significado de lo que es no seguir hundido en ese hábito, en esa adicción. Doctor, ¿qué consejo le da a los familiares que están hoy conviviendo con un adicto que antes pues entraba y salía de la casa y ahora se están dando cuenta de cuál es su nivel de consumo? Dora, no te imaginas en este momento el nivel de sufrimiento que las familias están teniendo por eso, porque el hijo de 16, de 14 o el marido de 40 o de 50 está violando la cuarentena y tiene que salir a conseguir y esperar al dealer en la esquina. O sea, es todo un drama que de pronto los medios no han cubierto, pero alrededor de esto hay todo un drama enorme en este momento de cómo el adicto está haciendo para conseguir su dosis, sobre todo de sustancias ilegales. Entonces, el consejo es que la familia primero entienda eso que tú tan acertadamente has dicho. Están teniendo que vivir con una persona enferma, que por más que lo regañen, lo agredan, lo traten mal, no van a lograr un cambio, que el cambio es sencillamente hablarle al corazón a la persona, entender que está enfermo, que está aplicándose su dosis, a veces eso hay que entenderlo y tolerarlo, y que hay que buscar ayuda, que con el amor no basta. Con el amor no es suficiente porque es una enfermedad y el amor ayuda, pero no cura. Sí, Manuel, los adictos somos muy buenos para embolatar lo que está pasando alrededor, para que nadie se dé mucho cuenta de uno en qué anda. Pero ahora, Manuel, ¿qué está pasando? La misma pregunta al doctor Betín. Es gente que se está encontrando en sus casas conviviendo con familiares que no conocían. Manuel, mucho adicto teniendo que salir del closet por estos días simplemente porque no le quedó de otra.
Yo pensaría, yo pensaría que sí, porque como dice el doctor Miguel, la desesperación lo lleva a uno a tal punto que uno se comporta con un nivel de desesperación muy alto. Yo no quisiera pensar en este momento cómo hubiera sido mi vida en este momento si hubiera tenido la necesidad de una sustancia, ya sea alcohol o cualquier estupefaciente, y no hubiera podido conseguirlo. La desesperación hubiera sido terrible, mi nivel de irritabilidad, de ansiedad, hubiera sido absolutamente inaguantable por parte de mi esposa y de mis hijos. Y quiero ampliar un poco más algo que el doctor Miguel dijo, y es algo que a mí me parece de lo más importante en este mundo de las adicciones y el consumo. Es que quienes más sufren son nuestros familiares, son nuestras parejas, son nuestros hijos, son nuestros familiares, especialmente familiares con quienes convivimos. Y pues hoy en día pues, convivimos en apartamentos no muy grandes, y digamos el genio y el comportamiento y la desesperación de un enfermo de alcoholismo o de drogadicción cuando no tiene su dosis es muy fuerte. Y creo que si en este momento hay alguien que siente que no aguantó esta pandemia, estar encerrado porque necesitó eh, consumir alguna droga, ya sea alcohol o marihuana o cocaína o lo que sea, ojalá esta pandemia le haya servido para darse cuenta que es un adicto, que es una persona que tiene una necesidad y que depende de eso para sentirse hasta normal. Ojalá Sí. esto le haya servido para eso. Muy bien, Sí, Manuel. me da, pues a mí me da un poco de risa, Manuel, porque llegan tantos memes y ayer me llegó un meme que una señora con una copa de vino y decía, ya se dio cuenta que no es bebedora social, es cuando empieza uno a darse cuenta pues que no siempre hay una fiesta de por medio y lo sabemos muy bien. Ya terminando, una pregunta para ambos. Doctor Betín, el adicto que nos está escuchando en este momento, ¿qué le dice? El adicto que nos está escuchando en este momento, le quiero reiterar lo que acaba de terminar de decir Manuel, y es, esta época le sirve a usted, y lo has dicho tú también, esta época le sirve a usted para que por fin acepte que usted no necesitaba tener un cóctel, un matrimonio, nada para tomar, ¿de acuerdo? Que usted bebe porque tiene una adicción, que aún en estas condiciones de aislamiento y tranquilidad en su casa, usted necesita para soportar la vida estar embriagado. Acuérdese que no necesita la gran borrachera, que necesita estar todo el tiempo bajo el efecto de la sustancia para soportar la vida. En este momento ya no se lo niegue más y acepte que tiene un problema. Que ojo, ese problema no es un problema moral, por favor. Esa connotación moral que hay sobre las adicciones hay que romperla de una vez por todas. Cualquier persona puede desarrollar una adicción, cualquier persona. Unos tienen una condición genética y otros no la tienen, pero por el uso constante de la sustancia se puede desarrollar una adicción. Esto Entonces, no es ¿sabe qué, un problema doctor? moral. No, pero aprovechemos el momento, doctor. El que se está preguntando, ¿soy alcohólico o no soy alcohólico? ¿Cómo hace para saber? La enfermedad del alcoholismo y de las adicciones en general es una enfermedad que se autodiagnostica. O sea, usted no necesita venir donde el doctor Bettini o donde ningún otro doctor para que le diga usted es alcohólico. Usted sabe que es alcohólico porque necesita la sustancia para vivir, porque consume la sustancia y le trae consecuencias negativas, y pese a que le trae consecuencias negativas, usted no puede ni moderar el consumo, aunque lo intenta, ni suspender el consumo. Por eso necesita ayuda. Y necesitar ayuda no es malo, no es signo de debilidad. Es entender que es una enfermedad y como cualquier enfermedad debe ser tratada médicamente. Sí. Manuel,
¿Al adicto qué le dice? Al adicto que está esperando que sean las 6 de la tarde para servirse un primer trago, ¿qué le dice? Le digo lo siguiente. Primero que todo, yo llevo un mes encerrado en este apartamento y no he necesitado tomarme un solo trago. No he sentido ansiedad, he sentido desesperación por lo que está pasando allá afuera y preocupación por la pandemia. Hemos tenido problemas con mi señora, tenemos debates y discusiones, ella siempre gana, por cierto, y obviamente pues vivo mi vida normal y los problemas que todos tenemos, pero vivo una vida normal. He podido leer, he podido escuchar música, he podido saborear un buen tinto. Mi esposa se toma su whiskycito, porque se toma un whiskycito casi todas las noches, pero no es alcohólica. Importante también, pues, eso es otro tema. Pero Manuel, el adicto que lo está escuchando, pues hay una doble cárcel, Manuel. La adicción es una manera de estar en la cárcel y usted lo sabe muy bien. A ese adicto hoy, un consejo puntual, ¿qué puede tener esa persona en consideración cuando le empieza a entrar el desespero por consumir? Pues, si tú deseas, señor adicto, y realmente deseas dejar la droga o el alcohol, hay mucha ayuda. Ahí en la otra pantalla hay un señor que es bastante efectivo, para que sepan. O sea, sí hay ayuda y sí hay formas, pero tienes que tener el deseo. Si no tienes el deseo... Y aceptarlo, Manuel. Acuérdate que hay que aceptar la adicción en primer lugar, ¿no? Exacto, arrancar por aceptarlo. Y que buscar ayuda por internet, buscar terapias. Alcohólicos Anónimos, usted dice, Manuel, que están haciendo las terapias virtuales y uno puede comunicarse con ellos. Sí, hay terapias, hay grupos. A mí me sirvió mucho al principio cuando quise dejar el alcohol, tenía el deseo, acepté que yo era un alcohólico, pero solo no pude. A mí me sirvió mucho algo que llamamos el solo por hoy, y es tratar de no tomar por un solo día. Solo por hoy no voy a tomar. Y era difícil al principio, porque pues que uno, son las 2 de la tarde, quiero tomarme un trago. Pero buscar ayuda, yo tuve que buscar ayuda. Manuel, yo no pude solo. Habrá gente que considera que podrían hacerlo solo. El doctor Betín dirá si eso es posible. Para mí no era posible. Yo tuve que buscar. Y era un diciembre, ¿no, Manuel? Era en diciembre, plenas fiestas navideñas. Y te tocó. Y me tocó. Pero doctor, el que se siente que no tiene en ese instante cómo buscar a alguien, igual también habrá literatura, habrá maneras de solos con sus reflexiones, porque me angustia que algunos se sientan limitados por no poder... Yo creo que es muy fácil, Dora, levantar el teléfono y por lo menos a mí, a mi organización pueden llamar. Es que levantar el teléfono y hablar con alguien del otro lado que entienda lo que te está pasando es muy, muy importante que lo diga Manuel. O sea, levantar el teléfono y decirle, vea, estoy que me muero por tomarme un trago y al mismo tiempo no me lo quiero tomar. Estoy que me meto un pase de cocaína y al mismo tiempo no me lo quiero meter porque sé lo que me